Buenas tardes y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí, particularmente a la Fundación FAES. Como soy el último de la tarde, no me gustaría que se fuesen con un mal recuerdo, ¿no? Y me gustaría estar a la altura de las intervenciones que ha habido hasta ahora. Pero también, al mismo tiempo, como esto ha tomado la forma de un diálogo que se me ha hecho extraordinariamente interesante, sobre todo por escuchar a las personas que están al otro lado de la mesa, voy a intentar un poco acomodar lo que les quería contar a esas preguntas y también intentar no repetirme con lo que ha dicho Félix, porque el tema de mi intervención también era identidad y democracia. Voy a empezar con una cita, que va a ser una cita sorpresa sobre su autor, para que veamos un poco, para desdramatizar, ya que algunos lo han pedido, otros han pedido dramatizar la situación, que los problemas que nos afligen o que nos convocan aquí pues no son nuevos, ocurren en muchas sociedades y en el mercado internacional de las ideas pues se utilizan los mismos argumentos y se repiten, y argumentos que son muy eficaces porque se pueden convertir en creencias públicas fácilmente, pues porque tienen esa capacidad que señalaba Cayetana de convertirse en pensamientos instantáneos, esto es, que adquieren la forma de creencias y que por lo tanto no empujan a la reflexión, sino más bien a una acción irreflexiva. Eso es algo con lo que debemos contar y creo que algunos de los políticos que estaban aquí pedían pues un bálsamo para frenar digamos, esos pensamientos instantáneos que son los mitos y que facilitan la acción y que bloquean la reflexión, y yo creo que ese es el problema más grave en el que estamos ahora, que es realmente una vez que determinadas ideas se han convertido en creencias, pues son muy difíciles de atajar, ¿no? Pues y se repiten y se reproducen constantemente, ¿no? Entonces, al hablar de identidad y democracia, pues las preguntas tienen que ver con estos mitos que son Cataluña es una nación, ¿verdad? Hay un derecho a decidir. La democracia y ese derecho a decidir pues van de la mano, ¿no? Porque si existe un pueblo, ¿cómo el pueblo no va a poder manifestar su voluntad? Y por lo tanto, eso nos conduce a algo que se llama la teoría plebiscitaria de la secesión, ¿no? Que es una teoría inteligente porque se ha construido en términos de algo que ha sido aceptado sin discusión en nuestras sociedades, y es que es la democracia, ¿no? Y una vez que uno presenta sus argumentos en términos de democracia, pues su eficacia en contextos en sociedades como la nuestra pues es mucho mayor. Otra cosa es que de democracia pues haya más bien poco y que haya mucho de mito, ¿no? De lo que se ha hablado un poquito esta mañana, pero lo cierto es que es complicado de desactivar, ¿no? Bien, la cita es la siguiente, ¿no? Hablando de la secesión, ¿no? Pues alguien, luego os diré quién, ¿no? Inventaron un ingenioso sofisma que si se concede será seguido por pasos perfectamente lógicos que llevarán a todo tipo de incidentes hasta la completa destrucción de la Unión. El sofisma mismo es que cualquier Estado de la Unión puede, de forma consistente con la Constitución Nacional y, por lo tanto, legal y pacíficamente, abandonar la Unión sin el consentimiento de la Unión o de los otros Estados. El supuesto derecho es disimulado bajo la afirmación de que se ejercerá únicamente por causa justa. Esto es, por ejemplo, cuando a uno no le reconocen, ¿verdad?, su identidad nacional, ¿no? Y, por supuesto, siendo aquellos que juzguen la justicia de esta causa, pues los mismos que la proponen, ¿no? Y yo creo que estamos en una situación parecida, ¿no? La rebelión, así endulzada, sigue la cita, durante 30 años hasta convencer a la gente. La verdad es que está clarísimo que cuando hay un proceso, ¿verdad?, de descentralización política se necesitan 30 años, ¿no?, para pedir la secesión después de endulzar, ¿no?, bajo el nombre de secesión lo que en realidad es una rebelión, ¿no? Llevaba, de una manera lógica, ¿no?, la afirmación de que los Estados tienen una soberanía original que es anterior a la Unión, ¿no? Bueno, esto forma parte, que seguramente ustedes saben, ¿no?, del Special Session Message del 4 de julio de 1861 de Abraham Lincoln, que dio lugar a la declaración de guerra que abrió la guerra de secesión, ¿no? Lo digo porque realmente los argumentos ya están allí, son los mismos que estamos escuchando, son exactamente las mismas razones, ¿no? Por eso yo quería que lo importante, por lo tanto, es atajar esas razones y desvelarlas, ¿no? Lo cual no sabemos si es un poco pronto o tarde para hacerlo, pero esa es la obligación que corresponde a la teoría política, ¿no? Porque esta mañana, yo sé que los historiadores, de una manera legítima, pues
se han hecho, aquí se han desnudado, ¿no? Y han mostrado la responsabilidad de la historia en la creación de los mitos, ¿no? Y la situación un poco complicada de los historiadores que se mantienen fiel a su oficio original, que es desvelar la verdad. Y yo soy un teórico político y la verdad es que no quiero competir, ¿no?, en méritos de haber alimentado todo esto, pero la teoría política tiene también una responsabilidad sobresaliente, porque la teoría política, en la que somos parte Félix y yo, pues ha creado muchos de los argumentos que son utilizados, ¿no?, frente a la dificultad de los argumentos jurídicos en la esfera internacional que señalaban, ¿no?, que el derecho a autodeterminación que protege las Naciones Unidas y que incluso declara, ¿no?, que da lugar a un orden más seguro, un orden internacional más seguro, pues la teoría política ha dado unos argumentos, ¿no?, que han servido para señalar, ¿no?, que en condiciones en las que no se cumplen los matices que señala Naciones Unidas para que un proceso de autodeterminación sea legítimo, pues sí que hay cierta legitimidad, ¿no? Y la teoría política ha inventado esto que se llama las políticas de la identidad, que en realidad pues, es una forma renacida, ¿no?, de un viejo discurso, que es el de nacionalismo, hacerlo presentable en las condiciones de sociedades democráticas, donde individuos que tienen derechos plenos de ciudadanía y que participan en el proceso electoral, pues difícilmente pueden presentarse como sujetos explotados, ¿no?, y perseguidos, y donde su cultura es protegida, incluso por las instituciones públicas. Las políticas de la identidad les han otorgado, a través de argumentos creados en la teoría política, la idea de que de alguna manera son explotados, porque su cultura no es respetada, ¿no? La idea que refleja esto es si hay o no hay reconocimiento del grupo para señalar si hay explotación o no. Bien, Isaiah Berlin, en su famoso artículo de 1958, Dos conceptos de libertad, pues encargaba, ¿no?, a la teoría política de una tarea fastidiosa. Me ha interesado lo que ha dicho esta mañana José Varela, porque realmente estas ideas de los nacionalistas son de una miseria intelectual absoluta, ¿no? Y Isaiah Berlin, en el prólogo, en las primeras líneas de ese artículo, pues señalaba también esta fastidiosa tarea del teórico político, ¿no?, diciendo que, claro, sus amigos de Oxford pues, se dedicaban a cosas verdaderamente importantes y grandiosas, ¿no?, las profundidades del pensamiento, pero que él sentía la obligación como teórico político de ocuparse de unas ideas más rastreras, que son aquellas que se han convertido en creencias públicas y que sirven para movilizar a la gente, y particularmente en un siglo como el siglo XX, que esas ideas pues, dieron lugar a los digamos, a los fenómenos del totalitarismo. Entonces decía Isaiah Berlin que las ideas de un profesor, esto resulta muy halagador para los profesores de teoría política, ¿no?, las ideas de un profesor, ¿verdad?, pues podían destruir una civilización, ¿no?, una vez que se convertían en creencias públicas, ¿no? Y en parte la teoría política, con estas ideas de la política de la identidad, ha hecho algo parecido, ¿no? Es un discurso que ha alcanzado una notable hegemonía pública, que se creó en condiciones muy particulares, porque podemos rastrear su genealogía, ¿no?, pues en las sociedades democráticas en las que se han producido movimientos secesionistas, allí se gestó esto, y de ahí pues, se ha extendido a todo el mundo en el que, digamos, los problemas territoriales tienen alguna importancia, ¿no? Entonces decía Isaiah Berlin que lo que corresponde al teórico político, digamos, como una obligación moral, es atajar esas ideas antes de que se conviertan en creencias públicas. Porque una vez que se convierten en creencias públicas, entonces ya son imparables, ¿no? Bueno, nosotros estamos en una situación un poco complicada porque esas creencias han alcanzado unas dimensiones realmente impresionantes, ¿no? Pensando un poco qué contar en digamos, en este diálogo, ¿no?, que me parece tan interesante, se me ocurrió mirar la página de Convergencia, ¿no?, para saber, ¿no?, qué decían de la consulta, ¿no? Y bueno, me sorprendió extraordinariamente que, claro, nosotros los teóricos políticos tendemos a medirnos con otros teóricos políticos y ahí pensamos que está el terreno de nuestra disputa, pero realmente me acordé del viejo Berlin, ¿no?, donde unas ideas más rastreras y más ramplonas, bueno, esto ha salido grabado, luego la parte del diálogo hablaré con más tranquilidad, ¿no?, pero unas ideas de muy poca estofa intelectual, ¿no?, más bien muy pobres, ¿no?, xenófobas en muchas ocasiones, ¿no?, donde la identidad se construye de una manera negativa, ¿no?, frente a lo que se caracteriza al otro, ¿no?, que es vago, perezoso, etc. En fin, todos los tópicos
utópicos que uno pueda imaginar, pues aparecen reflejados en la página web de este partido, y donde, digamos, la idea, ¿no?, de que cualquier elección en una sociedad compleja te entraña cierta tragedia porque hay que pagar un cierto precio, pues está ausente, ¿no? De hecho, el enunciado es tú que ganas, ¿no? Y hay una lista donde cualquiera puede reconocerse y pincha, ¿no?, en su condición y descubre que gana algo con la secesión, ¿no? Un discurso realmente muy simple, y al mismo tiempo muy eficaz, porque es un discurso que borra, ¿no?, cualquier duda o cualquier idea de que cualquier elección entraña algún coste para alguna persona, en fin, no aparece ningún tipo de conflicto, ¿no? El terreno interno, digamos que para este partido, ¿no?, que encabeza este movimiento, por lo menos institucionalmente, ellos entienden este proceso, lo que llaman ellos proceso, ya también tenemos que utilizar este lenguaje, no necesariamente, ¿no?, con dos dimensiones, una que es interna y otra externa, ¿no? La interna consiste en alcanzar, ¿no?, una mayoría de opinión en Cataluña, y a eso sirve este discurso, pues, que es una forma de discurso populista, ¿no? Es una cosa realmente interesante que en muchas ocasiones, ¿no?, pues al hablar, ¿no?, de los nuevos populismos en Europa, pues se margina este discurso como si no fuese populista por la sencilla razón de que se considera europeísta, pero realmente es un discurso populista en el sentido más general de la palabra, porque apelan a una democracia superior como un instrumento de corrección de los problemas del presente. Digamos, este es uno de los rasgos propios del populismo, ¿no?, que los problemas de las democracias se arreglan con más democracia, y esto lo dice con toda claridad, y al mismo tiempo, pues otro de los rasgos del populismo, ¿no?, que es la culpabilización de un otro, ¿no?, de las desdichas propias, pues en el caso de los nacionalismos europeos, en muchas ocasiones en la Unión Europea, que es vista como un poder extranjero, ¿no?, que interviene y es el culpable de las penurias que pasan los europeos, pero aquí, bueno, pues es otro poder que se presenta como extranjero y por lo tanto pues también es culpable de unas penurias que de otra manera no existirían, ¿no? Bien, entonces, claro, yo creo que la tarea del teórico político, no digo que la haya cumplido yo personalmente, aunque he visto alguna cosita, es meterse en este charco, ¿verdad?, realmente inmundo, ¿verdad?, de ideas muy pobres, ¿no?, y aclararlo, ¿no?, y señalar cuáles son sus engaños y sus mentiras, y quizá, no sé si le corresponde al teórico político o le corresponde a los políticos, pues esta desvelación que pudiéramos aportar, convertirlo en un discurso público que fuese capaz de alcanzar cierta audiencia. Eso ya es una cosa diferente, ¿no? Había que instrumentalizarlo en un discurso pues, tan eficaz, ¿no? Yo creo que las 20 preguntas de FAES van en ese sentido, y yo creo que incluso deberían ser todavía más sencillas, ¿no? Deberían ser preguntas más elementales, ¿no? Por ejemplo, ¿tú qué pierdes, ¿no?, con todo esto a lo mejor, ¿no? Y que la gente pudiese pinchar y saliese su condición antes y después, en fin, algo tan... Un discurso que realmente es poco emocionante en el terreno intelectual, pero, en fin, ese es el terreno en el que se mueven las creencias políticas, ¿no? Bien, yo creo que, entonces, ahora hablaré por qué las políticas de la identidad, ¿no?, señalan un problema muy serio, ¿no? Realmente, una vez que se acepta, ¿no?, este discurso, la política de la identidad, bueno, Félix lo ha dicho muy bien, el espacio de negociación democrática ha desaparecido, porque las identidades no son negociables, y la democracia no es la expresión de una identidad, por mucho que lo digan los que se repiten estos enunciados que he contado al principio. La democracia es un procedimiento, ¿no?, de protección de los derechos de las personas a través de acuerdos públicos, ¿no? Y por lo tanto el pluralismo es consustancial a la democracia. La idea misma de que un pueblo está construido sobre la unanimidad es sencillamente la negación de la democracia, no es otra cosa, ¿no?, por mucho que se quiera jugar con las palabras, ¿no? Bien, yo creo que... Entonces hablaré un momentito sobre esto, ¿no? Yo creo que hay en el discurso público, ¿no?, en España hay un problema realmente muy serio que tiene que ver con el éxito que alcanza el mito, ¿no?, y con la pobreza que alcanza la historia, y con dos comportamientos asimétricos en relación al mito y a la historia, y es que el mito se intenta combatir con historia, y son dos lenguajes pues, que no encajan, ¿no?, porque el mito es irrelevante, ¿no?, la verdad y la falsedad en relación al mito, ¿no? Lo importante es que la gente lo crea, ¿no? Hay mitos que están construidos sobre hechos ciertos, hay mitos que están construidos sobre hechos imaginarios, hay mitos que son buenos,
Y hay mitos que son malos, y eso es, sencillamente son buenos o son malos, pues según los efectos que produzcan, y los mitos también en general están abiertos a la interpretación, que esta es una de las características del mito. O sea que realmente en el terreno de la mitología política, la historia no es una buena consejera, ¿no?, para acabar con el mito, ¿no? Y, en fin, antes se lo decía a unas personas aquí, ¿no?, ¿verdad?, que los tontos, ¿verdad?, están muy seguros y los listos están llenos de dudas, ¿no? Entonces, frente a un discurso de la creencia, ¿no?, que es el del mito, ¿no?, colocar enfrente un discurso que es el de la desvelación de la verdad, que está lleno de matices y de complejidad, un discurso que es el de la fe frente al de la reflexión, pues no, en fin, solamente a un público particularmente ilustrado pues le impresiona, ¿no? Pero para convertir eso en un discurso público necesitaríamos una sociedad que tuviese más tiempo para reflexionar, que no necesitase un conocimiento tan instantáneo para poder tomar sus decisiones políticas, ¿no? Entonces, yo creo que habría que revisar, ¿no?, la idea de que el mito es un instrumento que nosotros no debemos utilizar. Yo creo que el mito se puede utilizar honestamente, ¿no?, como mito, como narración, que puede ser revisada y discutida, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que en algunos países esto lo tienen más claro, ¿no?, y sus identidades nacionales pues están abiertas a una revisión narrativa donde la novedad, los cambios en las sociedades son incorporados y se restablece una narración nacional que acomoda la diversidad y que permite la identificación, ¿no? Porque esa es una cuestión muy interesante, ¿no?, que a pesar de todo en las sociedades modernas pues necesitamos unas identidades colectivas, ¿no? Y yo creo que si nosotros las podemos diseñar democráticamente es mejor, ¿no?, que si son adscriptivas y que aparecen vinculadas a un pasado convertido en una leyenda, ¿no? O sea que eso en fin, la idea de que haya un proyecto, ¿no?, que haya una narración que acomode a todos de una manera positiva, aunque sea sintética, no es necesariamente caer en la parte peor del mito, ¿no? Y esto lo decía porque nos hemos encontrado o por lo menos yo lo veo desde fuera, aquí voy a decir algo sobre la historia, ¿no?, y es que mientras el mito, ¿no?, una leyenda nacional que legitima una determinada concepción de la identidad catalana, se promociona desde los poderes públicos y domina hegemónicamente la sociedad, pues la sociedad española, en lugar de producir una narración alternativa, se ha dedicado a la deconstrucción de la nación española, ¿no? Yo creo que aquí hay un error muy grave, ¿no?, porque realmente una cosa es la historia, ¿no?, que es dar cuenta, ¿no?, cierta y justificada de los acontecimientos, y otra cosa es la deconstrucción, como actividad de socavar cualquier creencia pública, ¿no?, como actividad que intenta mostrar, lo cual yo creo que es una cosa pueril, que cualquier construcción humana pues es inventada y artificial. Pues claro, si no, no sería humana, ¿no? El orden humano es un orden convencional, es todo el resultado de la creación, ¿no? Si realmente no podemos defender ninguna institución humana porque todas ellas han sido inventadas, ¿no?, pues entonces nos privamos de humanidad, ¿no? Y al mismo tiempo, digamos que indirectamente estamos reforzando la idea de que sí hay instituciones humanas que son naturales y que esas sí merecen protección, ¿no? Bueno, lo que quiero llegar es que realmente estamos hablando un lenguaje que digamos que es perdedor en su propia organización, ¿no? Y es que estamos combatiendo un tipo de mitología nacionalista no con una narración histórica o con una narración alternativa que nos reconozca, sino que lo estamos haciendo destruyendo nuestra propia identidad colectiva, nuestro concepto de nación. Yo creo que eso es una cosa que es un mal que se ha vuelto muy hegemónico en la sociedad española, en los historiadores de la sociedad española, que está vinculado a ciertas tradiciones que tienen que ver con el fracaso de la historia social, ¿no?, y sustitución pues, por una historia entendida como la desacralización de cualquier creencia colectiva, sin ofrecer como alternativa ningún relato, ¿no? Entonces se ha juntado la fe de unos con la obsesión destructora de otros y nos hemos quedado pues, huérfanos, ¿no?, de relatos en los que nos podamos identificar, ¿no? Porque yo no digo que la identidad sea anterior a la constitución del orden político, como dicen los nacionalistas, sino que nosotros, como animales sociales, necesitamos identificarnos, ¿no?, de alguna manera a través de narraciones que den sentido a lo que nosotros hacemos y que podemos cambiar e interpretar, ¿no? Por eso, en ese sentido, cuando muchas veces se hablaba aquí, ¿no?, de que
de que hay un nacionalismo que es el catalán y un nacionalismo que es el español. Bueno, todo eso está muy bien y es cierto, ¿no? Pero hay también no nacionalismo. Hay que señalar que hay un espacio, hay una concepción de la nación que no es nacionalista. Que no es nacionalista quiere decir que la nación no precede a los ordenamientos políticos. Y ese concepto de nación es un concepto de nación positivo, que es el resultado efectivamente de una construcción humana, por mucho que a algunos le moleste la artificialidad del orden en el que nosotros vivimos y quieran deconstruirlo, y que debe ser defendido frente a unos y otros nacionalismos. En este caso, evidentemente, frente al nacionalismo catalán, porque con todos mis respetos, el nacionalismo español, ¿verdad?, pues ocupa un lugar más bien marginal en el discurso público en el que nosotros movemos, ¿no? El nacionalismo que realmente nos preocupa ahora es el catalán, pero eso no quiere decir que debamos defender con apasionamiento un nacionalismo alternativo, ¿no? Aquí está el profesor Juan José Solozábal, ¿no?, que tradujo el libro Nacionalismo de Elike Duri, y yo creo que es un libro que sigue siendo esencial y que debía ser leído por todo el mundo, porque ahí se señala con toda claridad que una cosa es el nacionalismo como una ideología y otra cosa distinta es la política constitucional y su concepto de nación. Y esto es algo que debía ser repetido hasta la saciedad, ¿no? Y cuando a alguien le preguntan que si Cataluña es una nación, si se supiese esta lección, yo creo que entonces pues se podría responder sin temor, ¿no?, a ser atacado públicamente o sentirse pues desamparado por falta de teoría, ¿no? Entonces, el orden, la nación en este sentido es contingente, o sea que realmente es un producto de la historia, en fin, y el que sea una obra humana, pues como proyecto colectivo, no creo que la haga más débil, ¿no?, que la afirmación de que tiene unas esencias milenarias, como se ha dicho muchas veces, ¿no? Yo todo lo contrario, creo que si la gente se siente verdaderamente comprometida con ese proyecto colectivo, pues su solidez es mayor, ¿no?, que un concepto alternativo que apela a la genealogía, lo cual también da pues la imagen, ¿no?, de que es un tipo de pensamiento algo antiguo, ¿no?, por alguna manera. Bien, entonces una cosa que debe ser recordada, ¿no?, aquellos que dicen que hay una congruencia, ¿no?, entre la nación y la democracia, ¿no?, la nación entendida como una identidad colectiva que se afirma anterior a la constitución del orden político, es sencillamente que es falso, ¿no?, realmente es una afirmación radicalmente falsa, ¿no? El difunto Robert Dahl, ¿no?, que murió hace apenas 2 semanas, ¿no?, en su libro, que yo creo que también debía ser rescatado, ¿no?, anterior a la moda de la política de la identidad, pues a señalar, ¿no?, cuál es el pueblo que tiene derecho a tener una democracia, pues dice con absoluta claridad que no hay ningún procedimiento democrático para determinar qué pueblo puede tener una democracia. No lo hay. O sea, tenemos que aceptar que hay una cierta contingencia en el orden político. Ahora bien, lo que hay, lo que sí que hay sobre el terreno son respuestas falsas a este dilema, ¿no? Y es interesante que las dos respuestas falsas a este dilema, pues una de ellas es la nacionalista, que sostiene que un pueblo es un grupo de personas que deciden que son una nación, un poco lo que nos ha contado antes Félix, ¿no? Porque eso sencillamente no es un principio de orden, es un principio, como diría Keduri, de desorden, ¿no? Una vez que aceptamos que cualquiera se puede declarar una nación y por lo tanto eso es lo que constituye una democracia, pues sencillamente si llevamos el principio, no como lo hacen los nacionalistas, porque aplica únicamente a su caso pero no a los demás casos, sino como le damos una cierta universalidad, el principio es insostenible. Y otra de las cosas que dice es que no hay un derecho absoluto al autogobierno. Y eso también es una cosa que debe quedar absolutamente clara, ¿no? Y, en fin, yo creo que también Keduri dice algo sobre esto, porque a mí la misma idea de autodeterminación como forma de libertad, pues es muy problemática, realmente muy problemática porque no sabemos este sujeto, ¿verdad?, quién es, y por supuesto que la idea de que no tengamos normas heterónomas, que sean todas ellas autónomas, pues, en fin, se corresponde poco con el tipo de vida sensata que se espera en una democracia, ¿no? Entonces, todo esto nos lleva a las políticas de la identidad y, en particular, en su relación con los procesos de secesión, ¿no? Tradicionalmente, en el libro de Buchanan, ¿no?, que creo que ha puesto un prólogo aquí para los hechos de Cataluña, donde diciendo, ¿no?, que acomodan a su teoría. En esa teoría, Buchanan, antes de ser, digamos, fagocitado por el nacionalismo catalán, ¿no?, pues decía
que la secesión es un procedimiento remedialista, vamos a inventar este palabra, ¿no? Es un procedimiento que sirve para remediar situaciones conflictivas, ¿no? Y es evidente que también debe aceptarse que en determinadas condiciones la secesión, ¿no? Pues es un mal menor e incluso puede ser un bien, ¿no? En sociedades particularmente divididas, polarizadas, sujetas a la violencia, ¿no? Pero lo que nadie puede pensar es que la secesión en sí mismo se convierta en un ideal que debe ser realizado. Eso es un disparate, porque la secesión necesariamente entraña costes, ¿no? Según Buchanan, antes de ser fagocitado por el nacionalismo catalán, solamente había dos condiciones que justificaban la secesión de un país, ¿no? Una era la grave violación de derechos humanos, la otra era que ese país hubiera sido anexado a través de la conquista, ¿no? A través de un acto de violencia, ¿no? En fin, no he llegado a ver, ¿no?, cómo justifica Buchanan que estas dos condiciones apliquen al caso catalán, ¿no? Pero bueno, la cosa interesante es que esta idea de la secesión, ¿no?, como un instrumento remedialista, pues se ha pasado de moda, ¿no? Y ahora la teoría política, lamentablemente Félix, ha hecho una producción gigantesca, ¿no?, de teoría de la secesión vinculada a formas de expresión democrática, ¿no? La idea subyacente, ¿no?, es que las sociedades liberales, como siempre, ¿verdad?, el liberalismo es culpable, pues pueden ser perfeccionadas, ¿no?, a través del desarrollo de instrumentos que permitan la secesión, ¿no? Y que, por lo tanto, el catálogo de circunstancias que permiten, ¿no?, que una sociedad legítimamente se separe de otra, pues ha sido notablemente ampliado, ¿no? Y el argumento fundamental que aparece ahora es justamente que ese grupo que se quiere escindir pues no ha sido reconocido. O sea, aparece la idea de que la falta de reconocimiento justifica la secesión. Ese es el nuevo argumento, ¿no? Bien, sobre esto, claro, se ha creado también una industria de la secesión, ¿no? Lamentablemente, los teóricos políticos pues han visto que los gobiernos, ¿no?, reparten subvenciones, pagan informes, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces se ha creado, y también hay una especie de verborrea académica, ¿no?, donde pues se han generado toneladas de papel sobre aquello que significa ser o no ser reconocido, ¿no? Pero bueno, básicamente la idea que domina, ¿no?, en este discurso es que ser reconocido significa, ¿no?, básicamente la plena protección de la diferencia cultural de un grupo y el pleno ejercicio de su autogobierno, ¿no? Una vez que se han dicho esas dos cosas, ¿no?, y que si volvemos a Lincoln, ¿verdad?, interpretan justamente a aquellos que se sienten agraviados, pues lo que aparece es nuevamente el viejo discurso del nacionalismo, ¿no? Yo creo que, ya para terminar, y así podemos tener un debate, yo creo que en España, en las últimas décadas, nosotros hemos aceptado el discurso, ¿no?, de las políticas de la identidad, ¿no? Y en general, no digo institucionalmente, pero en el discurso público se ha creado la idea, ¿no?, de que había una falta de reconocimiento que debía ser satisfecha, ¿no? Y muchas veces, bueno, al escuchar esta mañana aquí a amigos de Barcelona, ¿no?, señalar esa soledad en la que se sentían y ese abandono, pues sencillamente una parte importante del reconocimiento consistía en que había que dar voz, ¿no?, al grupo explotado, ¿no? Y los anglosajones hablan de la apropiación de la voz, ¿no? Nosotros no podemos hablar en el nombre de las víctimas, no son las víctimas las que deben ser escuchadas, y eso ha legitimado un discurso que, por supuesto, ha tenido una parte importante, ¿no?, de razones poderosas, ¿no?, respecto al reconocimiento de la identidad colectiva de Cataluña, de su autogobierno y de sus rasgos diferenciales culturales, pero ha tenido partes más feas que quizá debían haber sido discutidas, y por este apaciguamiento, ¿no?, dirigido al reconocimiento, pues se han silenciado, ¿no?, hasta que hemos llegado poco a poco, ¿verdad?, a lo que decía Lincoln, ¿no?, a que bajo el nombre de secesión, ¿verdad?, nos hemos encontrado con una rebelión, en realidad, ¿no?, con una crítica radical a nuestra organización política y al orden constitucional, ¿no? Bien, lo importante de las políticas de la identidad es que si la identidad y su reconocimiento significan la aceptación radical de la diferencia cultural y su soberanía cultural, y al mismo tiempo su soberanía política, pues el reconocimiento es sencillamente
no se puede satisfacer, ¿no? O sea, que realmente la única manera de realizar un reconocimiento pleno de un grupo que se siente explotado culturalmente es primero reconociéndole su condición de nación, esto es que tiene una soberanía originaria, inmediatamente después pues sigue la independencia, ¿no? Es interesante que estas políticas no solamente, por tanto, nos convocan, ¿no?, directamente a la melancolía, porque su resolución es necesariamente la separación, no se puede gestionar de ninguna otra manera, el reconocimiento tiene que ser absoluto para ser pleno, y que cada concesión en el terreno del reconocimiento necesariamente produce como paso siguiente pues la petición, ¿no?, de aquella parte del reconocimiento que no se ha visto satisfecha. Así que necesariamente no es un mecanismo, ¿no?, de organización política de una sociedad democrática, sino que es un instrumento aplazado y pacífico y sin violencia probablemente de separación de dos sociedades, ¿no? Yo creo que la parte más, en fin, podremos hablar sobre esto ahora, ¿no?, pero plantea dos objeciones muy graves a la teoría de la democracia. Primero, que acaba con el pluralismo de la sociedad, ¿no? Porque una cosa muy curiosa de todos estos teóricos, de estos nuevos teóricos de la teoría plebiscitaria de la secesión, es que no conciben que las personas tengan identidades, digamos, plurales, ¿no? Para ellos, necesariamente, la identidad es unidimensional y, por lo tanto, el reconocimiento necesariamente señala la separación de las identidades, ¿no? El caso de que la gente tenga identidades múltiples no se les pasa por la cabeza, lo consideran más bien una patología que está vinculada al orden de explotación en el que viven determinadas poblaciones, ¿no? Si uno es una minoría y se siente identificado con la identidad cultural de la mayoría, es sencillamente pues porque tiene una conciencia melancólica, porque es un sujeto de explotación y está alienado, en fin, una cosa así. No existe la posibilidad de que haya pluralidad de identidades, que es más bien lo que es propio de cualquier sociedad moderna, porque esta es la cosa interesante, ¿no? Las identidades en las sociedades modernas no están predadas, son el resultado de la identificación, ¿no? Una mañana uno se siente catalán por alguna buena noticia y al día siguiente pues se siente de otra manera. Supongo que esto les pasa a los castellanos, que no tienen identidad, pero les pasa también a los catalanes, ¿no? Unos días uno se siente más catalán, otro día se siente menos y otro día se siente uno más europeo y otro día se siente otra cosa, ¿no? Uno se identifica con las cosas, no es que su identidad sea anterior a su propia existencia, ¿no? Bien, y la otra, en fin, esto es uno de los problemas, justamente esta negación del pluralismo. El otro es que, igual que ocurre con el nacionalismo, no es un instrumento en la política del reconocimiento, no es un instrumento que produce orden en la sociedad, sino que sencillamente es un instrumento de desorden, ¿no? Porque inmediatamente moviliza, ¿no?, en cascada reivindicaciones de aquellos otros, ¿no?, que pueden hacer valer diferencias en el orden democrático y, por lo tanto, estimula de una manera extraordinaria que se produzcan estas reivindicaciones identitarias que dan derecho a privilegios, a separaciones o algún tipo de orden diferenciado, ¿no? Y, bueno, un tercer problema de esta lógica de la identidad es que a pesar, ¿no?, de lo que pudiera parecer, pues eso es un enemigo radical, ¿no?, de la descentralización política y de los sistemas federales, ¿no? Porque realmente, entendido de esta manera, cualquier proceso de descentralización necesariamente conduce a la fragmentación de unidades centralizadas y desincentiva, ¿no?, la fragmentación de la soberanía y la creación de órdenes políticos compuestos. Con lo cual, en fin, es una mala idea hablar en términos de políticas de la identidad cuando de una manera, digamos, franca, uno quiere tener una sociedad democrática que acomode el pluralismo. Muchas gracias.